también les quiero comentar que durante todos esos años que dijo el doctor Calvimontes, yo fui el cirujano de la Fundación Marfan de México. He tenido una muy buena relación con todos los que han sido directivos de la Fundación Marfan, pero especialmente con los pacientes. Y a ellos les hemos dado, teníamos una reunión mensual para darles educación, para darles seguimiento. Y esta cercanía con los pacientes de Marfan, pues obviamente hace que uno tenga más cariño y se interese más en el manejo de estos problemas tan graves que pueden presentar nuestros pacientes. Empiezo entonces definiendo que se considera una enfermedad dilatante de la aorta cuando el diámetro mayor de la aorta, que habitualmente se mide en la porción tubular, es 1.5 veces mayor al esperado de acuerdo a la edad y a la superficie corporal. Algo muy parecido a lo que todos conocemos como el score Z, cuando el score Z es mayor a 3. También el score Z tiene que ver con el diámetro de la aorta y el área de superficie corporal. Entonces esto es como una definición que actualmente tenemos. Sin embargo, cuando hay que escoger el momento quirúrgico, hay algunos detalles más finos que tenemos que tener en mente. Siempre que hablamos de enfermedades dilatantes de la aorta, pues se nos viene a la mente la enfermedad de Marfan, obviamente. Ahora conocemos una serie de síndromes que se traslapan con el síndrome de Marfan, como el Sprinzen-Goldberg o el Loeys-Dietz, el síndrome de MAS, pero nos olvidamos que también otras cardiopatías congénitas pueden tener enfermedad dilatante de la aorta. Un ejemplo de ellos, vamos a abordar únicamente uno de los más frecuentes, es la tetralogía de Fallot. Pero vean ustedes en esta publicación que ya tiene sus 20 años de edad, aquí se estudiaron 102 pacientes con 18 cardiopatías congénitas diferentes en pacientes de todas las edades, desde 3 semanas de edad hasta 81 años, y se compararon con controles negativos, es decir, pacientes que se conocían normales, con controles positivos, pacientes en quienes se había establecido el diagnóstico de enfermedad de Marfan. Y lo que llama la atención es que en ningún caso de estos 102 pacientes tenía una pared aórtica normal y más del 90% presentaban alteraciones de grado mayor, 2 o 3. Y cuando estamos hablando de grado 2 o 3, estamos hablando de que la alteración histológica en el grado 2 ya muestra fragmentación generalizada de las fibras elásticas de la túnica media, y en el grado 3 hay una pérdida completa de las fibras elásticas. O sea, el 90% de los pacientes pueden tener enfermedad histológica grave. Y esto se contrasta cuando nosotros nos preguntamos, como lo hemos hecho a lo largo de muchos años, que la dilatación de la aorta en los pacientes pediátricos es consecuencia de la lesión original y es un problema hemodinámico. Y hablamos de dilatación postestenótica en muchas de las cardiopatías, y ahora sabemos que hay enfermedad del tejido conectivo vascular intrínseco en pacientes con cardiopatía congénita. O sea, hay una influencia de tanto de la enfermedad histológica como de la lesión hemodinámica, como lo vamos a ver. En la tetralogía de Fallot, nosotros siempre pensamos que por la partición troncoconal desigual, por la desviación anterior y derecha del septum infundibular, la raíz aórtica y la aorta ascendente hay una dilatación como consecuencia anatómica y funcional. Sin embargo, vemos en estos estudios que los niños con tetralogía de Fallot y adultos con tetralogía de Fallot, cuando se comparan con adultos y niños normales, un porcentaje importante de los pacientes con tetralogía de Fallot presentan medionecrosis, fibrosis, necrosis quística de la media, fragmentación elástica o disrupción o desarreglo de las fibras de la lámina elástica. Es decir, también
Es cierto que tienen una alteración anatómica y funcional, pero la pared de la aorta en los niños con tetralogía de Fallot, o por lo menos en la mayoría de ellos, no es normal. ¿Y qué papel juegan las mutaciones genéticas de la fibrilina 1 en el grado de dilatación aórtica de los pacientes con tetralogía de Fallot? Pues también es muy importante. Vean en este estudio de 51 pacientes, el 94% de ellos presentaban anomalías histológicas y principalmente variantes en la secuencia del DNA de la fibrilina 1, con lo cual estos pacientes tienen un riesgo 8 veces mayor de desarrollar dilatación aneurismática de la aorta, igualmente 8 veces más veces que los pacientes que tienen variantes de la del DNA del gen de la fibrilina 1. O sea, nos demuestra que el problema histológico juega un papel más importante. Pero también el hemodinámico, como se puede ver en este estudio, en el que se analizaron 88 pacientes que fueron corregidas a una edad muy temprana. Estos pacientes fueron seguidos durante 7 años y vean ustedes cómo se pudo corregir haciendo una corrección temprana cuando se comparan los diámetros del anillo a nivel de los senos de Valsalva y en la unión sinotubular, que los pacientes que se corrigieron en una edad temprana se puede corregir esta dilatación aneurismática. ¿Qué pasa en el futuro conociendo que esto puede ser una enfermedad progresiva? Pues no lo sabemos porque en este estudio solo fueron 7 años, pero es muy probable que tengan dilatación en edades mayores, por lo cual exige que estos pacientes deban ser seguidos a lo largo de toda su vida. Si hay alguna duda o algún comentario o alguna pregunta, me pueden interrumpir. Esta es una plática que me gustaría una participación de ustedes. Gracias, doctor. Si no la hay, pues seguimos adelante. Habíamos hablado de la válvula bicúspide, que siempre se pensó en el término apoyado por Holman en 1954 de que era una dilatación postestenótica. Hasta ahora yo pienso que si tomáramos en cuenta que muchos de estos pacientes los perdemos porque la deformidad en la edad adulta llega a ser tan parecida a los pacientes que tienen enfermedad degenerativa con una aorta trivalva, es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en la edad adulta. Ya en 1957 se demostró que muchos de estos pacientes tenían asociada necrosis quística de la media, lo cual era causa de disección o ruptura en los pacientes con aorta bivalva. Así que la incidencia no es nada despreciable, es muy importante, por arriba del 8%. Vean ustedes aquí en esta revisión sistemática que se hizo en adultos mayores de 18 años, sin lesión valvular. Aorta bivalva, pero aorta bivalva con fusión normal o una estenosis o insuficiencia leve. Estos pacientes no le podemos achacar que tenían dilatación de la aorta ascendente como consecuencia de una lesión valvular. Y vean ustedes, la prevalencia no es nada despreciable. Una prevalencia por arriba del 44% en la mayoría de las series estudiadas. Quiere decir que la dilatación aneurismática de la aorta es por enfermedad intrínseca y esto es a lo que les hemos llamado o lo que se denomina ahora aortopatía bivalva. ¿Qué pasa en niños? En los niños también fueron estudiados por este grupo europeo y vean ustedes que de 276 niños estudiados, pacientes mayores de 18 años, con enfermedad, con válvula bivalva aislada, es decir, sin lesión valvular, 12% de los pacientes presentaban ya una dilatación importante con un score Z por arriba de 4. 25% de los pacientes tenían un score Z por arriba de 2, de 2 a 4,
Y lo que es más importante, en ese momento, los que no tenían ninguna lesión valvular estudiados 10 años después, el 36% tenían ya un score Z en la aorta ascendente por arriba de 2. Es decir, es una lesión progresiva que amerita un seguimiento de por vida, porque pacientes que hoy pueden ser normales, en unos años pueden tener una dilatación aórtica importante que necesita alguna intervención. Aquí el doctor Tyrone David de Toronto nos llama la atención a los cirujanos, bueno, a los cirujanos que les gusta hacer el procedimiento de Ross. Yo siempre me he declarado en contra de este procedimiento, pero para los que les gusta este procedimiento, deben tomar en cuenta que en los pacientes con aorta bivalva, también la válvula pulmonar puede estar afectada y ustedes pueden ver aquí en el términos de cambios en la orientación de las fibras en la túnica media o fragmentación elástica, los pacientes con aorta bicúspide en un porcentaje muy importante también tienen lesión intrínseca de la pared de la aorta, lo cual los hace malos candidatos para la operación de Ross. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos entonces en la aorta bicúspide? Anomalías celulares y extracelulares en la capa media, destacando una elevada tasa de apoptosis en la célula muscular lisa, que es la que causa todas estas alteraciones graves en la capa media. Por otro lado, los cambios degenerativos de la capa media en la válvula bivalva se produce por fragmentación de la matriz extracelular mediada por metaloproteinasas y por aquí como que se abre un caminito a la inhibición de metameloproteinasas en los pacientes que tienen aorta bivalva como un tratamiento preventivo, que es uno de los estudios que por lo menos yo tuve la posibilidad de participar en el Instituto de Cardiología y que todavía no tenemos resultados porque son proyectos de largo plazo. También en la aorta bicúspide se ha visto una alteración importante de la producción de fibrilina 1, como puede verse aquí en esta gráfica de difusión, cuando se compara con los pacientes con válvula trivalva, los pacientes con válvula bivalva, aórtica bivalva, tienen una disminución importante del contenido de fibrilina 1, como también se puede observar en esta gráfica de barras, aunque no hay alteraciones en la producción de elastina ni colágeno. Volviendo al estudio de Spivak, la historia natural de la dilatación de la aorta bicúspide en estos 276 pacientes estudiados, al año de vida ya tenían una desviación estándar de dilatación del promedio normal. A los 14 años ya la mayoría tenía 2 desviaciones estándar y cada 5 años una desviación estándar. Es decir, es una lesión progresiva que debe ser cuidada todo el tiempo, ya que el 36% de los niños desarrollan dilatación significativa en este estudio que duró 10 años con un score Z por arriba de 2, como ya lo habíamos dicho. Y a la pregunta si debemos reemplazar con más frecuencia la aorta ascendente en los pacientes que tienen dilatación aórtica y que van a cirugía como consecuencia de su lesión valvular bivalva, la respuesta es sí, porque vean ustedes, en un seguimiento a 15 años, los que tenían una aorta en el momento de ingresar al estudio entre 4 y 4.5 milímetros, estaban libres de eventos adversos, es decir, ruptura o disección, por arriba del 80%. Sin embargo, los que tenían ya una dilatación por arriba de 4.5 milímetros, solo estaban libres de eventos adversos el 43% de los casos. Nosotros actualmente recomendamos que si el paciente tiene que ir a cirugía por la lesión valvular y tiene dilatación de la aorta ascendente asociada y esta es mayor de 4 milímetros, nosotros recomendamos el reemplazo de la aorta ascendente también, conociendo actualmente que esta va a ser una lesión progresiva y que en un término probablemente entre 5 y 10 años pudiera requerir otra cirugía para corregir este problema.
Entre los otros enfermedades dilatantes de la aorta, pues obviamente destaca el síndrome de Marfan, que es esta es una enfermedad que debemos conocer muy bien y que yo le he ofrecido al doctor Calvimontes, que si ustedes tienen el deseo, podemos hablar en una futura ocasión del diagnóstico de la enfermedad de Marfan. Y esto es importante para nosotros porque las manifestaciones cardiovasculares en este síndrome son bastante frecuentes. Representan por arriba del 65% de las manifestaciones cardiovasculares, la dilatación aneurismática y un poquito más también la lesión mitral. Así que existe un consenso generalizado de que la alternativa terapéutica en estos casos es la cirugía. Otro de los síndromes que estamos conociendo cada vez más es el síndrome Loeys-Dietz, que se presenta o se traslapan algunas características clínicas con los pacientes que tienen síndrome de Marfan, pero a diferencia del Marfan, estos son pacientes que no tienen una talla alta, es una herencia autosómica dominante, se caracterizan por tener hipertelorismo, la úvula bífida, paladar hendido o paladar ojival. Muy importante es la tortuosidad arterial. Cuando uno ve un estudio de tomografía, cuando uno ve unas arterias muy tortuosas, uno debe pensar inmediatamente que este paciente se puede ser Loeys-Dietz. Los aneurismas aórticos, obviamente la disección aórtica, y lo que se sabe ahora de estos pacientes, este grupo de pacientes que tienen una historia natural mucho más maligna que los pacientes que tienen la enfermedad de Marfan. Nosotros recomendamos el reemplazo profiláctico de la raíz aórtica, ya que en síndrome de Marfan y Loeys-Dietz la mortalidad está ahora por debajo del 2%. En tanto que cuando esta cirugía se hace de urgencia por una disección o ruptura, la mortalidad supera el 20%. Y dependiendo del estado clínico del paciente, puede ser más del 50% de mortalidad en esta cirugía. Obviamente que los aneurismas sintomáticos deben tratarse independientemente de su tamaño, porque el dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes, lo que nos está anunciando es una inminencia de ruptura o disección. Entonces, estos casos, cualquier síntoma deben ir a cirugía de inmediato. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es de que la supervivencia de los pacientes operados por disección aguda o ruptura, la sobrevida se reduce significativamente entre el 50 y el 70% a 10 años. Todo lo contrario que cuando se hace el reemplazo profiláctico, que la supervivencia puede ser muy semejante a la de la población general. Y todos estos datos que nosotros conocemos, ¿alguien había hablado? Sí, ¿no? Doctor, mi nombre es Amanda. Yo quería saber ustedes una preguntita. Entonces, ¿a la medida de cuánto sería como un reemplazo profiláctico en Loeys-Dietz? ¿En cuántos centímetros? Muy buena pregunta, porque mira que me agarraste justo con la diapositiva en lo que vamos a hablar de eso. Ok, gracias. A diferencia de los adultos, nosotros tenemos que reconocer que los niños tienen enfermedad asociada del tejido conectivo en síndromes conocidos como hemos estado mencionando, el Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, la valvulopatía bicúspide y otros. Entonces, en estos casos hay recomendaciones, y yo creo que con esto voy a contestar tu pregunta. En el síndrome de Marfan actualmente en niños, nosotros recomendamos que la aorta debe ser reemplazada cuando tiene más de 5 centímetros de diámetro, siempre, y en adolescentes igual, pero en niños asintomáticos. En los pacientes que tienen síntomas o se demuestra que tienen una expansión acelerada, es decir, por arriba de 1 centímetro por año, que tienen insuficiencia aórtica progresiva o, lo más importante, una historia familiar de muerte prematura, es decir, familiares que se mueren antes de los 55 años, deben ser operados tempranamente. Es decir, podemos reducir
para hacer la cirugía profiláctica a 4.5. Entonces debemos ser un poquito más agresivos en estos pacientes que tengan estas condiciones: expansión rápida, insuficiencia aórtica o historia familiar. Los pacientes con Loeys Dietz son diferentes porque sabemos que es una enfermedad que es mucho más maligna. Entonces, aquí los dividimos en dos: los que tienen malformaciones craneofaciales severas, es decir, que tienen una expresión de la enfermedad mucho más importante, más agresiva. Nosotros tenemos que reemplazar la aorta cuando el score Z está por arriba de 3. Cuando hay una expansión, ya no esperamos a que sea de 1 centímetro. Cuando tienen 5 milímetros de expansión en un año, los llevamos a cirugía. O en niños menores, como vamos a ver más adelante algunos ejemplos que les traigo, es si el anillo de la aorta está ya por arriba de 1.8, lo llevamos a cirugía porque ya podemos hacer una operación que les va a servir en la vida adulta. Si el diámetro es mucho más pequeño, bueno, podemos hacer un reemplazo supracoronario o hacer algo para que este paciente pueda llegar sin necesidad de una nueva cirugía a la vida adulta. En los pacientes en las que las malformaciones craneofaciales son menores, entonces ya esperamos un score Z por arriba de 4 y siempre, si hay una expansión rápida, tenemos que ir a cirugía. Lamentablemente no hay muchos datos en Ehlers-Danlos porque es una patología menos frecuente, pero yo habiendo trabajado tantos años en un centro de referencia, yo veo que el Ehlers-Danlos se comporta muy parecido a Loeys Dietz y entonces tenemos también que ser muy agresivos. Y los pacientes con ortopatía bivalva se comportan muy parecido a los pacientes con enfermedad de Marfan y más o menos los criterios de selección son bastante semejantes, excepto porque si hay necesidad de hacer cirugía de la válvula aórtica y el diámetro es mayor de 4.5 centímetros, yo diría que, como les dije anteriormente, es mayor de 4, también tenemos que reemplazar la aorta ascendente. Espero que con esto haya quedado contestada la pregunta que me hicieron. Y luego, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Tenemos varias opciones. La operación de venta y de bono obviamente es con la que hemos tenido más experiencia desde el año 1968 en que fue publicada. La mortalidad ha disminuido significativamente y la durabilidad ha sido demostrada. En contra de esto, tenemos que son niños, adolescentes o gente joven que tiene que estar tomando anticoagulantes y que eso hace que tengan un cambio en su estilo de vida muy importante. Son pacientes que no pueden hacer deportes que tengan riesgo de trauma, tienen que tener una dieta diferente y bueno, son pacientes que también están expuestos a endocarditis o tromboembolismo porque se les deja una prótesis mecánica. Entonces nace la idea de hacer cirugía reconstructiva. Yo en pacientes con enfermedades como Ehlers-Danlos y Loeys Dietz no recomiendo la cirugía reconstructiva porque por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta que también los velos valvulares tienen alteraciones histológicas importantes y hemos tenido falla temprana de la cirugía en estos pacientes. ¿Qué es lo que les hacemos? Bueno, pues es la operación de David, la operación de Yacoub, en la que preservamos la válvula nativa. Obviamente como consecuencia son pacientes que no necesitan anticoagulantes, tienen un bajo riesgo de endocarditis y tromboembolismo, no están expuestos a hemotrauma y la cirugía se va acomodando al crecimiento del paciente. No tenemos en contra, pues no tenemos datos de largo plazo, aunque ya empiezan a aparecer publicaciones o experiencias personales. Como les he comentado, hemos tenido fallas tempranas que hayan exigido reoperación. Son operaciones técnicamente muy demandantes. Y por supuesto también tienen el riesgo de dilatación y riesgo de insuficiencia aórtica. Los homoinjertos, pues ya ni siquiera hablo yo de ellos porque
para mi gusto han sido un auténtico fracaso, aparte de que son caros, que hay poca disponibilidad, porque sobre todo en población pediátrica tener homoinjertos aórticos y pulmonares es muy difícil y resulta muy caro. Y entonces, pues, nos daba muy buen resultado hemodinámico, igual que la cirugía reconstructiva, no necesitan anticoagulación, bajo riesgo de endocarditis, no producen hemotrauma, pero tienen cosas en contra que los hace muy poco disponibles para nuestros casos. Les voy a presentar un par de casitos que me llegaron. Es una familia que me llevó esta niña, que tiene características, como pueden ver ustedes, del síndrome de Loeys-Dietz, y llegó por lesión obstructiva de la aorta porque tenía una dilatación importante. Fíjense ustedes, esta niña de 2 años tenía una aorta de 9 centímetros de diámetro, lo cual comprimía todos los elementos cardiovasculares como pueden ver ustedes aquí. Estaba comprimido el corazón, la tráquea, el esófago, y entonces era una niña que la estaba pasando muy mal. Nosotros hicimos la reconstrucción haciendo un reemplazo supracoronario porque el anillo aórtico tenía menos de 1.8, como lo señalamos, y el resultado de la cirugía fue muy bueno. Aprovecho aquí para que vean ustedes la tortuosidad de los vasos que esta niña presentaba, como pueden ver acá. Vean ustedes cómo tenía la aorta torácica descendente, la unión a nivel del diafragma con la porción abdominal, una tortuosidad muy importante. Pero bueno, el resultado de esa niña fue muy bueno. Y aquí estábamos todos muy contentos y felices, despidiendo a la niña que se iba a su casa. Pero vean ustedes, la mamá estaba embarazada y como consecuencia solicitamos un eco fetal en el cual vimos que el feto ya tenía una dilatación importante de la aorta ascendente. Año y medio después se hizo este estudio de tomografía. Vean ustedes la tortuosidad de los vasos, vean la dilatación importante de la aorta ascendente y del arco aórtico y dilatación en la porción de la aorta torácica. Este caso, por cuestiones de su compañía de seguros, lo referimos a la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, Colombia, y el doctor Néstor Sandoval lo operó. Me hizo favor de mandarme los esquemas de la cirugía. Vean ustedes la cirugía que se le hizo, un reemplazo supracoronario de la aorta ascendente, del arco y de la aorta torácica descendente con un solo injerto, con reimplante de los troncos supraórticos, como se pueden ver aquí. Y el niño salió muy bien, excepto que por la gran disección que tuvo que hacerse aquí en el arco, quedó con parálisis de las cuerdas vocales y ha tenido que vivir estos últimos 6 meses con una traqueostomía, pero pues obviamente esperamos que el niño mejore o se le pueda hacer alguna reconstrucción de las cuerdas vocales en el futuro. Termino diciendo que las cardiopatías congénitas tienen alteraciones histológicas en la pared aórtica y se comportan clínicamente como enfermedades dilatantes de la aorta. Las indicaciones quirúrgicas están poco definidas, pero la evidencia clínica que deben ser tratados en forma similar a pacientes con enfermedades del tejido conectivo, como es el Marfan y el Loeys-Dietz, que están demostrados. Los aneurismas de la aorta torácica son una enfermedad mortal. Tienen trazas de eventos anuales mayores al 20%. Es muy importante tener la talla absoluta de los aneurismas porque esto es predictivo de eventos negativos, como ya lo vimos. Cuando una aorta en un niño alcanza un valor Z por arriba de 3, si es un Loeys-Dietz o es un Ehlers-Danlos, debe ser llevados a cirugía. Si es una enfermedad de Marfan, una aorta bivalva, puede uno ser un poquito más conservador y esperar hasta que lleguen a 4.5 o 5 centímetros de diámetro. Pero en todo caso, recomendamos el tratamiento quirúrgico profiláctico porque la mortalidad es mucho menor y la supervivencia del paciente se compara a la de la población general cuando el paciente se hace la cirugía tempranamente. Pues muchísimas gracias por su atención y ahora espero que tengan muchas preguntas. Muchas gracias, doctor. Voy a empezar yo con las preguntas. Obviamente,
el reemplazo lo tratan de, no, a ver cómo voy a formular diferente. ¿Qué sucede si el reemplazo lo tiene que hacer tempranamente, como por ejemplo el caso de este neonato, de este niño en Bogotá? Obviamente, conforme el crecimiento va a haber que ir pensando hacer cambios, ¿verdad? Usted le tocó ver ya a estos pacientes, no el de Bogotá, pero otros en México, conforme iban creciendo, hacer reemplazos más adelante, llegando pues al tamaño que ya le pueda quedar para toda la vida de adolescente o de adulto. Eso es, me imagino, la morbilidad en ese reemplazo es, no sé si podemos decir mediana o es alta. ¿Cuál es esa experiencia, doctor? Bueno, yo creo que de niños así de 2, 3 años hemos tenido un buen número de casos. No te tengo ahorita la estadística, pero bueno. Los casos que yo me recuerdo son Lois Dietz y Sprinzen-Goldberg. Creo que son pacientes que tienen una enfermedad mucho más agresiva y siempre tratamos de poner injertos que sean por arriba de los 22 milímetros. En estos niños que ustedes vieron, los injertos eran grandes para la talla del paciente. Obviamente es un injerto grande, pero si uno observa que el paciente tenía una aorta de 9 centímetros, poner un injerto de 20, 22 milímetros, pues disminuye significativamente y resuelve uno la obstrucción traqueal o esofágica o de las estructuras cardiovasculares. Y esto le permite llegar a la edad adulta con un injerto de buen tamaño, porque estamos hablando de un injerto por arriba de 20. Yo pienso que si en el futuro estos niños desarrollan obstrucción, yo recomendaría, y es lo que hemos hecho en estos casos, es poner un injerto de aorta ascendente a aorta descendente extraanatómico. Esto se pone de la aorta ascendente, se va por atrás de la cava, ya llega uno por arriba del diafragma, dependiendo de la enfermedad que el paciente tenga, o puede uno ir directamente a la aorta abdominal a poner el injerto para resolver la obstrucción. Pero sí, lo hemos hecho y hay formas, hay técnicas quirúrgicas para resolver esto ya en la edad de adolescentes o de adultos. Excelente, gracias, doctor. El doctor Iván Vives tiene una pregunta. Iván, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, Samuel, felicitaciones por la plática. Excelente presentación y excelente experiencia, definitivamente. A mí me surgen quizás preguntas de tipo de literatura, porque he de reconocer que nuestra experiencia con cirugía de bulb sparing es prácticamente nula. Yo incluso no podría decir si incluso en adultos en UNICAR se ha hecho alguna vez un procedimiento de Jacob o un procedimiento de Davis. Realmente creo que no, pero no podría meter las manos al fuego al 100% con esto. Definitivamente nosotros en el área de pediatría era una limitante la cirugía de conservación de válvula aórtica para este tipo de pacientes. Revisando la literatura, en algún momento se platicó de las famosas aortoplastías que en algún inicio de la cirugía cardíaca se hizo con el doctor Robichek, y por qué no decirlo, algunos pacientes también una experiencia muy limitada, a lo sumo 2 o 3 pacientes que llevamos a sala de operaciones. Eso sí, pacientes con Marfan no tengo realmente recuerdo en este momento que hayamos tenido ningún Lois Dietz, pues no hemos tenido pacientes tan pequeñitos que hayan ameritado tomar decisiones quirúrgicas tan tempranas. Y lo que hicimos fue hacer el famoso wrapping de la aorta ascendente. ¿Algún comentario al respecto de esto? Sí, fíjate que yo creo que es válido, sobre todo en niños, hacer esa técnica de... Tiene un nombre, un acrónimo, ¿no es cierto? El wrapping de la aorta ascendente. Así es, pero en este... Exactamente. Eso y se ha recomendado también el reforzamiento del anillo, ¿no? Se puede poner una banda en el anillo para evitar que el anillo se siga dilatando.
Yo creo que son técnicas válidas. Lo que se ha dicho y lo que la experiencia que ha tenido grandes grupos como la Universidad de Yale, donde está pienso yo que New Haven tiene el centro de aorta más grande del mundo, el wrapping no protege al paciente de la disección. Nosotros hemos tenido disecciones con aorta que no está dilatada. Y ese es el problema, que la aorta, evitamos la ruptura. Eso sí es importante, Iván. Yo creo que eso hay que reconocer, pero no evitamos la disección aórtica con el wrapping. Entonces, yo creo que no es una buena técnica. Yo diría que si uno no quiere hacer una cirugía muy extensa en un niño como nosotros lo hicimos, estos niños, uno de 2 años y el otro de 1 año y medio, pues hacer un reemplazo supracoronario también es bueno. Aunque en el largo plazo, Iván, yo te voy a comentar que operé hace muchos años una niña que había sido operada en el Hospital de Niños de Boston por un conducto arterioso. La metieron y te estoy hablando ya de la prehistoria, pues de hace muchos años. Y no se trataba de un conducto arterioso, era una ventana aortopulmonar. Entonces, le tuvieron que entrar por vía anterior para resolver la ventana aortopulmonar. O sea, ya para esa época ya llevaba 2 cirugías. Cuando yo la vi tenía una dilatación de la aorta ascendente y aquello era un plastrón espantoso. Le hice, ahí sí que uno hace lo que puede. Le hicimos reemplazo supracoronario de la aorta ascendente y del arco aórtico y le puse en plato, así hice un plato de los troncos supraórticos. 15 años después, me llegó a ver la niña con una dilatación del tronco brachocefálico, de la carótida izquierda y de la subclavia izquierda que habíamos dejado en el plato. El tronco brachiocefálico mide casi 4 centímetros. Madre santa. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Para mí fue muy fácil porque por cuestiones de trabajo la familia se fue a vivir a Dallas y se la mandé a Leonard. Pero bueno, yo creo que si se me vuelve a presentar otro caso de esos, te lo mando a ti para que tú lo arregles, porque eso es un caso que solo de verlo se le caen a uno los calzones. Son casos que uno no sabe cómo van a evolucionar en el futuro y hacer una corrección ahora de troncos supraórticos pudiera ser únicamente por vías extraanatómicas y dejar excluida esa parte dilatada. Sí que son casos graves, porque esta niña, como te digo, es un Lois Dietz que sigue dilatando otras partes del tejido cardiovascular. Perfecto. Gonzalo, ¿hay alguien con mano levantada para darle espacio o puedo seguir yo preguntando? Alexis había levantado la mano, pero si querés... No, pero entonces, si querés que pregunte Alexis y luego, si fueras tan amable, vuelvo a preguntar yo. Gracias. Por favor, dale Alexis. Gracias, doctor Víez. Le agradezco bastante su plática, doctor Ramírez. Tenía 2 consultas. Yo sé que su expertaje es el manejo quirúrgico, pero nosotros como futuros cardiólogos clínicos, yo tengo la duda, usted en su experiencia, ¿qué medicamento considera que es más efectivo para retrasar la evolución de la dilatación de la aorta ascendente? Está escrita en la bibliografía la utilización de betabloqueadores, de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de ARA2. Entonces quisiera saber su opinión de qué medicamento, o si usted considera o vio que la combinación de ciertos medicamentos prolongaba un poco más la dilatación de la aorta ascendente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, sí, ya no lo molesto más. ¿Qué opinión le merece? No tengo una molestia. La colocación de prótesis por vía endovascular en pacientes con dilatación aneurismática de la aorta ascendente. Gracias, doctor. Bueno, mira, nosotros en el Instituto de Cardiología, me gustaría muchísimo que para este grupo, si les interesa las enfermedades dilatantes de la aorta, invitemos a dar una conferencia a la doctora Soto, María Elena Soto, que es una médico investigadora del instituto, que es reumatóloga, y se dedicó al cuidado de los niños con enfermedades dilatantes de la aorta.
Y ellos sí están utilizando, en primer lugar, hizo un estudio con antioxidantes. De todos los antioxidantes que hay en el mercado, el que mejor resultado le dio, usted no me lo van a creer, es el agua de Jamaica. Hizo un estudio con agua de Jamaica, así le dicen en Guatemala, como estoy después de De la tantos rosa de años, Jamaica. de Sí. rosa de Jamaica. Rosa de Jamaica le decimos acá. Rosa de Jamaica hacía una dilución que le daba la misma dosis a todos los pacientes y demostró que tomando 2 vasos de esta agua de rosa de Jamaica, retardaba el proceso dilatante de la aorta. Se han usado también betabloqueadores, eso también ha sido clásico, pero más que todo es el otro medicamento, se me olvidó ahorita, lo que tú dijiste de los inhibidores ARA2. El ARA2, ARA2. mencionó el ARA2 y los inhibidores de enzima convertidora. Es lo que mejor resultado les ha dado. Yo creo que los pacientes deben ir recibiendo esto porque también se ha demostrado que en estos que tienen mediación por metaloproteinasas, el uso de específicamente, se me olvidó el nombre ahorita del medicamento, tengo ya lagunas, yo creo que son cosas de la edad, ahorita me voy a acordar, retrasan un poquito la dilatación de la aorta. La otra pregunta que me dijiste, ¿cuál era? La colocación de endoprótesis percutáneas. Fíjate que nosotros en el instituto empezamos a poner endoprótesis en el año 2000, o sea, ya tenemos un poquito más de 20 años de estar haciendo tratamiento endovascular de las enfermedades de la aorta torácica. Tanto para aorta ascendente y arco aórtico son quirúrgicos. Por 1 centímetro por distal a la subclavia izquierda, ya son del campo del tratamiento endovascular. Pero, ¿qué ha pasado con el grupo de pacientes con Marfan? El tratamiento endovascular, después de haber tratado más de 40 pacientes, podemos decir que es un fracaso. No les dura mucho. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, yo creo que en pacientes con enfermedad de Marfan, el tratamiento de la aorta torácica descendente va a seguir siendo quirúrgico, a diferencia de los que tienen enfermedad degenerativa, en donde el resultado ha sido excelente. Pero cuando uno compara los pacientes con enfermedad degenerativa y los pacientes con Marfan, el resultado del Marfan es totalmente diferente. Vuelven a tener fugas porque tienen enfermedad de la pared, tienen úlceras penetrantes, en fin, una serie de problemas que uno tiene que analizarlos en un grupo diferente del tratamiento endovascular. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. ¿Y no tenías algún otro comentario? Sí, de hecho, eso venía mi pregunta. Como le digo, doctor, nosotros realmente tenemos desde el punto de vista técnico, quirúrgico, creo que en ese aspecto, pues, el doctor Castañeda siempre reconoció que habían áreas que él no eran de su interés y entonces por eso nosotros tuvimos que utilizar, como le mencionaba, la técnica del wrapping en estos pacientes, aunque sí revisando, pues, el procedimiento de reimplantación, el de remodelación de Jacob, el reimplantación de David. ¿Algún comentario al respecto de este otro que es la manga de Florida, la Florida Sleeve? Sí, la manga es esta, ¿no? Que se le hacen los agujeritos de los ostium de las coronarias. Ajá, con tal de no hacer reimplantación de la corona. Le pregunto porque realmente mi experiencia es tan limitada que me surgen un montón de dudas y que todas son básicamente por literatura, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de revisar, pero no conozco detalles. Los grupos que han hecho esta cirugía han demostrado buenos resultados. Pero cuando uno platica con gente que hace mucha cirugía de este tipo, nosotros tenemos una buena relación con gente que hace mucha cirugía de aorta, no les gusta. Yo creo que si uno va a hacer algún procedimiento, hay que, sobre todo en casos de enfermedades congénitas como las que nosotros tocan a nosotros de Marfan, Lois Dietz, eso,
es mejor ser más agresivo desde el punto de vista quirúrgico. Perfecto. Perfecto. Y la última pregunta. De hecho, este artículo que usted mencionó, este señor Cameron y Brisela, no sé si así se pronuncia, son de hecho los que más hacen en pacientes jóvenes. Ellos utilizan mucho el Duke Cameron, sí, el asunto este del injerto de Valsalva, el que viene con los senos preformados. Sería fantástico que nosotros un día pudiéramos hacer un procedimiento de estos en Unicari y por qué no decirlo con usted al frente. La pregunta sería, en caso dado, si necesitara hacer un procedimiento de estos, ¿debiéramos de contar con injertos de Valsalva a la hora de tomar una decisión de estas o se puede hacer sin contar con estos precisamente? Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Mira, nosotros igual que aquí en Guatemala, en México, tuvimos que aprender a hacer muchas cosas por la pobreza de nuestras instituciones. Un injerto Valsalva te cuesta 3 veces más que un injerto normal, entonces es demasiado caro. Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer un segmento inicial con un injerto más grande, se le recortan en las comisuras, se hacen 3 incisiones para hacerlo más pequeño, como para hacer la bolsita, y luego se reconstruye como la unión sinotubular hacia arriba con un injerto más pequeño. Entonces esto asemeja a lo que es el injerto tipo Valsalva. ¿Por qué hacerlo así? Porque sabemos que la fisiología, eso ya lo demostró desde Da Vinci de hace muchos años, eso tiene mucho que ver con la función valvular, la cavitación de la prótesis y todo ese rollo fisiológico. Es mucho mejor cuando cuando uno preserva la forma de los senos de Valsalva. Entonces, sobre todo tratándose de un niño, uno debería intentar reconstruir la aorta. Si uno deja la aorta, dejarla. Y no es tan difícil. Yo he hecho las dos cosas. He usado el Valsalva y he usado el injerto, remodelándolo, recortándole las puntitas ahí para hacer darle la forma de Valsalva. Y cuando uno reimplanta la válvula es incluso hasta más sencillo, porque acuérdate que como tenemos tejido redundante, a veces uno le quedan arrugas ahí o pliegues, o como decimos nosotros, orejitas de perro ahí. Exacto, que después, aquí le decimos chuchumites. Y entonces esos chuchumites son ahí, por donde pueden haber los que fugas. sangran después. En cambio, si uno tiene la forma del Valsalva, tiene uno más donde dejar suturado el tejido, porque realmente esa sutura, tanto en el Jakub como en la técnica de David, esa es la sutura hemostática, no la del anillo. La sutura hemostática es la que uno hace en el reimplante de la válvula, y ahí es donde no debe haber sangrado. Claro, que es la sutura continua, ¿no? La que uno es una sutura continua, y ahí es donde no deben quedar pliegues, ni polanes o chuchumites, ¿me dijiste? Exacto, chuchumites. Ok, gracias, muy amable. Orejas de perro. Sí. Ok, gracias, Gonzalo. Gracias, Iván. Tenemos a la doctora Astrid Godínez que quiere hacer una pregunta. Astrid, por favor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su clase. Yo tengo una duda respecto a las medidas del diámetro de la aorta que están estandarizadas para las diferentes patologías. Las medidas en los estudios de imágenes que ustedes les reportan y con las cuales deciden el tratamiento quirúrgico, ¿estas medidas incluyen el grosor de la pared aórtica o es el diámetro intraluminal solamente el que se debe tomar en cuenta? Porque sí tengo entendido que si se incluye el grosor de las paredes puede variar la medición entre 3 hasta 6 milímetros, entonces no sé cuál es la medida que ustedes con la cual deciden si sí debe incluir o no el grosor de la pared aórtica. Sí, mira, las medidas las hacen de la pared aórtica, de una pared a la otra. Eso se debe estandarizar en cada centro. Aún así, con esa estandarización, yo lo he platicado con los radiólogos del instituto, el doctor Kimura, que tiene mucha experiencia, el grupo de él que trabaja en el instituto, aún tomando las medidas de pared a pared, entre un estudio y otro, puede haber una variabilidad de más de 5 milímetros.
Y yo eso siempre se los pregunto porque digo, bueno, ¿cómo puedo yo definir con toda seguridad entre un estudio de hecho cada 6 meses que este paciente tuvo una expansión acelerada? Si esos 5 milímetros que yo espero están dentro del margen de error del estudio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar medidas del ecocardiograma, de la tomografía y, si es posible, también de la resonancia magnética para tener una ¿cómo se llama?, correlación con los diferentes estudios y tomar una decisión apropiada. Muy bien, muchas gracias. Y otra duda, cuando hay necesidad, por ejemplo, en el caso que nos presentó hace un momento de que hubo necesidad de cambiar todo el arco aórtico y que tienen que desinsertar y reinsertar los vasos supraórticos, ¿sí hay aumento de riesgo de secuelas neurológicas en este tipo de pacientes que puedan tener complicaciones, por ejemplo, isquémicas cerebrales o algo por el estilo? Sí, claro. Sí, si te diste cuenta, nosotros, por lo menos, la escuela que yo implanté, por así decirlo, en el instituto es no usar paro circulatorio total en los pacientes. Yo sé que Iván a lo mejor me va a decir lo contrario porque la escuela de Boston es hacer paro circulatorio total. En el Hospital Infantil de México también usan mucho el paro circulatorio con hipotermia profunda, pero yo creo que las lesiones neurológicas son mucho más frecuentes. Nosotros hacemos hipotermia profunda y con irrigación selectiva. Cerebral. Irrigación cerebral selectiva, siempre ponemos un injertito en el tronco brachiocefálico. Lo hacemos también, hacemos perfusión, ponemos en los casos que vamos a hacer una reconstrucción del arco aórtico, ponemos una chimenea, le decimos nosotros, ponemos un injertito en las femorales y otro en la subclavia para dar perfusión en las dos áreas. Así uno puede hacer pinzamiento y no anda uno en carreras ahí para hacer la cirugía, sino que la puede uno hacer la disección y todo mucho más, con más tiempo, y no solo los 20, 30 minutos del paro circulatorio con hipotermia profunda. Aunque tenemos los cascos, usamos el NIRS, el BIS y todo ese rollo de neuromonitorización, preferimos hacerlo con circulación cerebral selectiva. Entonces, eso ha hecho que disminuya significativamente los eventos de daño neurológico. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ramírez. Incluso para un avance aórtico o para algo que vamos a hacer, nosotros siempre hacemos, ponemos el injertito, un injertito de 4 milímetros en la subclavia o en el tronco brachiocefálico para hacer la perfusión cerebral selectiva. Sí, doctor, mil gracias. Solo para entender un poco mejor, como usted sabe, pues en Guatemala no tenemos la facilidad como en el instituto para tener imágenes tanto de tomografía o resonancia, aunque las tenemos, pero tenemos que tercerizar el servicio a otro centro, ¿verdad? No es de nosotros. Obviamente esos son costos más para el paciente y muchas veces no son accesibles y no tenemos el financiamiento. Yo sé que es una herramienta prácticamente que casi todos los centros lo utilizan hoy para poder hacer mediciones y hacer todo. En su defecto, ¿se puede seguir utilizando la ecocardiografía o es definitivamente, si uno va a embarcar una cirugía tan grande, hay que hacer el esfuerzo de hacer estudios de imágenes complementarias al eco como tomografía o resonancia en su experiencia? Yo creo que el eco es fundamental. Yo creo que el eco es la puerta de entrada para el estudio de estos pacientes. Pero yo actualmente sí pienso que es totalmente necesario hacer una tomografía. Y evita uno muchos problemas. Miren, a veces uno exagera, pero por ejemplo, nosotros le llega un recién nacido con coartación que hace el diagnóstico por ecocardiografía y todos los pacientes van a tomo. Todos los pacientes, porque así definimos bien cómo está el arco aórtico, lesiones asociadas, una conexión anómala total de venas pulmonares, también todas van a tomografía.
pues es un estudio que con los equipos que tenemos ahora se hacen en segundos, ¿no? y podemos tener un mejor abordaje para los pacientes. Yo creo que sí, ya debemos exigir, Gonzalo, en muchas de estas patologías que antes no hacíamos tomografía, hacer la tomografía para tener una evaluación integral del paciente. Gracias, doctor. Gracias porque La resonancia está un poquito más complicada por el tiempo. Esto exige que el niño tiene que ser con anestesia general para meterlo son estudios que duran 40, 45 minutos. Es más complicado. Pero una tomografía se obtiene en 5 o 10 segundos y yo creo que es un estudio que bien merece la pena en todos los casos. Sí, doctor, gracias. Creo que estamos como usted sabe, usted ha estado casi involucrado en todos los procesos que llevamos para la obtención de esos equipos. Uno ya casi estaba antes de que, como estábamos hablando al principio, que COVID y otras cosas políticas impidieran, y ahora tenemos nuevamente un panorama que tal vez podemos conseguir con lo que hemos estado hablando, pero sí es una de las gestiones que en los últimos 3 años he intentado conseguir para la unidad. Si no, pues tenemos, como le digo, una Tecniscan con los Mena y el doctor Cabrera, que pues siempre están con toda la disponibilidad de ayudar. La cuestión no son los costos, ¿verdad? Pero que sí lo entendemos que es la cardiología y cirugía cardiovascular moderna, pues de plano, ha dado ese paso importante, teniendo esta ayuda diagnóstica. Gracias, doctor. Iván. A este respecto, perdón que te interrumpa, Gonzalo, yo pienso que es muy importante que los estudios de imagen de tomografía sean hechos por un cardiólogo pediatra con la especialidad en imagen. Los radiólogos se les van muchísimas cosas. Ellos están hechos para otra cosa. Pero la imagen cardiovascular tiene que ser hecha por cardiólogos, pediatras especializados en imagen. Es un área de futuro y los invito a que se entusiasmen con esta idea ahora que están haciendo su residencia, porque este es un área muy importante del diagnóstico cardiovascular. Sí, y aquí le tomo la palabra y como usted sabe, Cincy Ríos es guatemalteca, estuvo con nosotros un tiempo, ya terminó cardiología, ya está terminando ahorita imagen, posiblemente se va a quedar un año más haciendo eco allá en el instituto y pues estamos esperándola como agua de mayo para que regrese aquí. Esperemos cuando ella venga ya tengamos el tomógrafo para que nos ayude, pero sí es parte de la estrategia de tener a alguien. Tenemos a la doctora Domínguez que nos ayuda, pues vio su parte de entrenamiento en congénitos, pero es de adultos, ¿verdad? Y ella también, aunque nos ayuda muchísimo, pero pues obviamente su entrenamiento fue más enfocado en adultos, ¿verdad? Por eso yo creo que Cincy, ya con el entrenamiento de cardiología pediátrica, pues va a ser un cambio, va a revolucionar mucho nuestros diagnósticos. Pues como le digo, la esperamos, si no es en el próximo marzo, será en el marzo de 2023, que ya viene con un poco, inclusive más entrenamiento ya de un año más de ecocardiografía. Así que sí. Vele mandando el contrato porque hay muchos países que están requiriendo cardiólogos pediatras con entrenamiento en imagen. Yo sé que es como... Que la van a robar. Yo sé. Entonces, sí que es muy buena. Ya algunos arreglos hicimos por ahí, así que esperemos que la convenzamos que se venga. Tenemos ahí una pregunta, Iván, por favor, gracias por tu solo para que no quede en el ambiente. Cuando hablamos de ecocardiograma, es ecocardiograma transesofágico, ¿verdad? Es pregunta y comentario, Samuel. Sí, la ecocardiografía transesofágica te da obviamente mucha mejor correlación con los demás estudios. Y el problema aquí también es de que no todos los centros tienen sondas transesofágicas para neonatos y para todas las edades, porque cada sonda cuesta muchísimo dinero, pero también es otra cosa que hay que adquirirla, porque eso es fundamental. Yo creo que en ese aspecto sí contamos con las sondas necesarias, ¿verdad, Gonzalo? Por lo menos en el área de la consulta externa, en el área de eco. Tenemos todas, ahorita estamos haciendo para hoy ustedes recibieron mi solicitud, estamos ya trabajando con eco para tener otra sonda pediátrica en sala de operaciones exclusiva
y ya no estamos prestándole la consulta. La No, neonatal, yo, como ustedes saben, desafortunadamente es una sonda muy frágil que definitivamente vamos a tener que reanalizar de qué forma la volvemos esta sonda que sea rentable, porque realmente no hubo ningún problema en el manejo ni el uso, pero están hechas para cierto número y después se fractura la parte interna, que eso es lo que pasó con nuestra última sonda neonatal. Así que, pero bueno, la pediátrica, como ustedes saben, el plan es el próximo año, ya en febrero tener o marzo, la exclusiva para sala de operaciones. Pero sí, sí, no, contamos. y de hecho, Gonzalo, perdón que te interrumpa, el comentario orientado que precisamente, aunque definitivamente, como bien menciona Samuel, la tomografía es hoy por hoy primordial en todo programa de cirugía cardíaca pediátrica y cardiología pediátrica, en estos casos precisamente el valor de la ecocardiografía transesofágica sigue siendo muy, muy importante y es algo que, gracias a Dios, pues en la institución contamos y que nos puede permitir poder abordar de una manera más específica a estos pacientes, en lo que en un futuro, espero yo cercano, ya podemos contar con toda la ayuda de imagenología diagnóstica, ¿verdad? Así es. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, que ya vamos llegando, creo que al tiempo, y no queremos también al doctor quitarle más su tiempo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Por favor, jóvenes, todavía estamos aquí. Aprovechemos al doctor si alguien tiene una pregunta. Yo tengo todo el tiempo, Gonzalo, soy jubilado. Gracias. Gracias, doctor. Mire, y de una vez tal vez cerrar lo que usted nos comentaba para Marfan, si pudiéramos, si usted me va el contacto de la doctora, yo le puedo escribir y ver cuando usted nos acompaña y ella, pues podemos armar un nuevo Zoom, porque definitivamente nos interesaría tener el expertaje de la doctora también y el suyo para exclusivo Marfan, si le parece. Sí, yo creo que es una buena idea porque les digo que es una investigadora con una orientación clínica y quirúrgica muy bien fundamentada a lo largo de muchos años y del seguimiento de un buen número de pacientes, que yo creo que hablar con ella siempre es algo que muy satisfactorio y que lo llena a uno de cosas nuevas y vale la pena. Gracias. Igual lo que podemos hacer es ver cuáles son los Marfan que tenemos, Iván, que estén ya con algún criterio quirúrgico y presentárselos al doctor, y tal vez podríamos hacer una jornada de Marfan para que nos... Pues fíjate que yo te lo iba a proponer, creo que vale la pena revisitar esos casos, volver a revisarlos, entender, pues como bien vimos en la plática, entender el diámetro de la raíz, entender cuál ha sido la tendencia de crecimiento de la raíz. Puede ser que muchos pacientes que nosotros hayamos de alguna manera manejado más conservadoramente ya no debieran de manejarse conservadoramente. Posiblemente. Lógicamente, esto derivado, como bien comentaba hace unos minutos, pues de la falta de experiencia de armamentario para tratar a estos pacientes, pero yo creo que aprovechar la experiencia de Samuel es importantísima y, ¿por qué no decirlo? Sería fantástico tener una jornada de este tipo de procedimientos y poder dar atención a estos pacientes, ¿verdad? Buenísimo. Y si el doctor nos echa la mano, pues lo vamos a hacerlo. Con todo gusto, cuenten conmigo. Yo me he tenido un acercamiento bueno ahí en la UNICAR y bueno, hasta ahora nada más un paciente operado, pero yo creo que puedo colaborar con ustedes con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a organizar esto con toda seguridad. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Le agradezco su tiempo, todo lo que nos dio ahí. Grabamos su plática. La vamos a tener para pues tenerla en nuestro biblioteca de profesores invitados, y pues para poder revisarla nuevamente para completar conocimientos. Mil gracias, doctor. Con todo gusto. Tiempo, y lo estamos agendando yo le doy dando las fechas de las otras pláticas, y ahí si me puede mandar el contacto de la doctora, yo le escribo si está de acuerdo. Sí, yo te mando ahora mismo, antes de que se me olvide, te lo mando de una vez, María Elena Soto, para que ella nos hable ella Marfan. tiene incluso una plática muy bien hecha ya de enfermedades dilatantes de la aorta, ha escrito capítulos de libros y Wow. tiene, además como docente, es extraordinario. Gracias, doctor.
Bueno, Muy bien. pues feliz noche. Saludos en casa. Buenas Gracias, muy feliz Gracias a todos. noche. Que Me dio mucho descansen. gusto verlos aquí en la distancia. Esperamos vernos pronto personalmente. Gracias, Muy doctor. amable, Samuel. Muchas gracias. Muy feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Cuídense Gracias. mucho. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien, cuídense mucho.